Mi esposa eligió la cena del jefe en lugar de nuestro aniversario, así que me fui en silencio, dejando mi anillo sobre la mesa puesta, algo que ella ni siquiera notó. Esperé a que las velas se apagaran solas y me fui, seguro de que nuestra historia terminaba allí. No hubo gritos. No hubo escenas. Solo el sonido apagado de la decepción y el vacío de un gesto simple pero definitivo. El silencio esa noche fue más fuerte que cualquier discusión que pudiéramos haber tenido. Fue su ausencia la que gritó. El plato que no tocó, el vino que no brindamos, el pastel que nunca se cortó. La silla vacía frente a mí se hacía más pesada con el paso de los minutos, y con cada segundo que no estaba, entendía una cosa más: ella no me eligió. Por primera vez, y quizás no la última, ella no me eligió. Cuando regresó, ya era demasiado tarde. Entró sonriendo, con su perfume aún fresco, los ojos demasiado brillantes para alguien que debería haber recordado lo que significó esa noche. Pasó de largo junto a la mesa, se quitó los tacones como si tirara papel arrugado y arrojó el bolso al sofá con la indiferencia de quien no esperaba encontrar un mundo desmoronándose dentro de su casa. Solo se dio cuenta de que algo andaba mal cuando vio el anillo en la mesa. El suyo seguía en su dedo, pero el mío, frío, solitario, como un final escrito en oro. Intentó llamarme. Pero me había ido. Ni en cuerpo ni en alma. Esa noche me mató de una forma que solo quienes aman de verdad pueden entender. Ella pensó que era orgullo. Que era drama. Que volvería al día siguiente. Que las velas que se consumieron fueron solo un capricho de un hombre demasiado sensible. Pero el tiempo pasó. Y no volví. Lloró durante los primeros días. Llamó a mi puerta. Llamó. Envió mensajes. Luego su silencio comenzó a gritar de nuevo. Y luego se quedó callada. Y siguió adelante. O al menos lo intentó. Yo también lloré. Pero no la perseguí. Porque los que aman no necesitan exigir atención. Los que aman no deberían tener que competir con reuniones, cenas o cumplidos vacíos. Los que aman eligen. Y ese día, eligió a alguien más. Aunque fuera por vanidad, necesidad, ilusión o un coqueteo barato disfrazado de prestigio. Su jefe nunca la amó. Lo supe después. Le gustaba la atención. El poder. El juego. Y ella fue un peón útil por un tiempo. Una distracción conveniente. Pero nunca fue el destino, nunca fue el hogar, nunca el amor. Con el tiempo, ella comenzó a revisitar esa noche. Cada año. Siempre sola. A veces encendía una vela. A veces dejaba la mesa puesta, como si él, yo, todavía fuera a llegar. Pero nunca lo hice. Porque mientras ella revivía un recuerdo, yo construía otros nuevos. Poco a poco, volví sobre mis pasos. Uno a la vez. Tímido al principio. Cauteloso. Como pisar los fragmentos de un corazón que aún sangra. Pero el tiempo también cura. Y un día, sin previo aviso, alguien me eligió. Todos los días. Sin necesidad de citas, cenas o recuerdos marcados en el calendario. Me eligieron en el desayuno. Me eligieron en los mensajes de texto del mediodía. Me eligieron en el silencio de la noche. Y yo los elegí de vuelta. Años después, ella apareció. Tenía los ojos llorosos. Su voz temblorosa. Una súplica de perdón que tardó demasiado en llegar. Pero aún así llegó. Y perdoné. No por ella. Por mí. Porque guardar rencor es mantener vivo un dolor que ya debería estar enterrado. Y ya no quería vivir en el cementerio de promesas rotas. Lloró. Me abrazó. Y pensó, por un momento, que había esperanza. Pero le dije que nuestros caminos eran diferentes ahora. No había vuelta atrás. Quiso discutir. Suplicar. Pero en ese momento, cayó en la cuenta. Y vi, en sus ojos, el momento exacto en que su mundo se derrumbó. No por mí. Sino por su decisión. Pasó el tiempo. Y ella siguió intentándolo, poco a poco. Un gesto aquí. Un mensaje allá.
Pero la vida había seguido. Ella era el pasado. Yo era otra persona. Hasta que, en su cumpleaños, lo intentó de nuevo. Organizó una fiesta íntima. Invitaciones. Música suave. Vino caro. Esperaba que yo fuera. Que al menos apareciera. Pero no lo hice. Y esperó hasta el final de la noche. Cuando todos los invitados se habían ido. Cuando el silencio en la casa era el mismo que aquella última noche nuestra. Cuando la soledad la golpeó por milésima vez, le envié algo. Una flor. Una sola flor. La misma de nuestro ramo de novia. Y una nota. Breve. Precisa. ¿Cruel? Tal vez. ¿Cierta? Siempre. Para que nunca olvides lo que era el amor verdadero. Dicen que sostuvo la flor como si sostuviera una vida. Que abrazó el tallo como si intentara detener el paso del tiempo. Que lloró. Sola. Por la flor. Por la ausencia. Por el amor que ella misma destruyó. Y no hubo vuelta atrás. Porque algunos amores, al romperse, no se unen. Solo se convierten en recuerdos. Y es en este recuerdo que ella vive ahora. Mientras camino junto a alguien que supo verme, elegirme, conservarme. Pero, ¿qué llevó exactamente a esa mujer a renunciar a un amor que estaba ahí, presente, dispuesto, construido? Y cómo el tiempo, ese juez implacable, se encargó de cargarle cada segundo de su mala decisión, convirtiendo el orgullo en dolor y la vanidad en vacío? La respuesta, quizás, esté en esa flor. Y en lo que representaba. Porque a veces, el mayor castigo por traicionar a un amor verdadero, es darse cuenta demasiado tarde de que nunca volverá. Bienvenidos al canal. Aquí, ninguna traición se romantiza ni se justifica. Las historias son ficticias, pero se basan en emociones reales y sirven para mostrar cómo las malas decisiones pueden destruir lo más preciado, el amor verdadero. Prepárense. Lo que están a punto de escuchar es una historia poderosa, impactante e inolvidable. Respiren hondo. Porque esta, los conmoverá. Lucas y Mariana se conocieron una tarde de otoño cualquiera, una de esas en las que el cielo parece más cercano al suelo y las hojas danzan en el aire como si supieran que el tiempo, incluso en silencio, siempre está en movimiento. Él era un hombre práctico y observador, con una paciencia que no se podía comprar ni enseñar, algo que venía de dentro, como si supiera que todo en la vida lleva tiempo. Ella, en cambio, estaba hecha de urgencia e intensidad, hablaba con las manos, sentía con el corazón abierto y creía que el amor, para ser real, necesitaba ser grande. Cuando se conocieron, pareció como si el mundo diera un paso atrás solo para poder verse bien. Y se vieron. No solo por las palabras intercambiadas o los gustos compartidos, sino por esa inexplicable sensación de ya conocerse, aunque fueran desconocidos. No tardaron mucho en volverse inseparables. Lucas admiraba el brillo en los ojos de Mariana cuando hablaba de sus sueños, su forma de reír, echando la cabeza hacia atrás, la forma casi teatral en que describía la vida cotidiana como si fuera una obra de teatro. Ella, a su vez, se sentía segura en su silencio, en la calma con la que él escuchaba cada arrebato de sentimiento sin intentar reprimirlo jamás, simplemente acogiéndolo, comprendiéndolo, ofreciéndole un abrazo que abarcaba el mundo entero. Su relación floreció con naturalidad, como una casa construida a pedazos, cada ladrillo puesto con intención. Compartieron primero su tiempo, luego su espacio y, finalmente, sus planes. Juntos, eligieron el apartamento, los muebles, los colores de las paredes, los cuadros con frases que hoy parecerían ingenuas, pero que en aquel momento eran declaraciones de eternidad. Su amor se forjaba en la suma de los detalles. En el café que él preparaba cada mañana y le dejaba junto a la cama, incluso los días en que ella se despertaba demasiado tarde para tomarlo caliente. En los mensajes cortos a media tarde con un simple, te extraño. En la costumbre de ver películas antiguas los domingos por la noche, aunque ella se quedara dormida a mitad y él fingiera sorpresa al final. En las idas al supermercado de la mano, en las discusiones sobre qué helado comprar, en las disculpas silenciosas que siempre venían con una caricia en el brazo o un beso en el hombro. No eran perfectos, pero habían aprendido a ser uno para el otro.
Lucas siempre decía que amar a Mariana era como vivir en un lugar con las ventanas siempre abiertas, había corriente de aire, a veces hacía frío, pero el aire siempre era fresco. Mariana, a pesar de su carácter impetuoso, confesaba a sus amigos cercanos que Lucas era el único lugar donde podía descansar. Con el tiempo, la vida adquirió nuevos matices. Las responsabilidades aumentaron, las facturas llegaron con más frecuencia, los fines de semana se acortaron. Mariana fue ascendida y se lanzó de cabeza a un nuevo proyecto que requería noches extra en la oficina, viajes rápidos y reuniones fuera de horario. Lucas lo entendía, por supuesto, siempre lo había entendido, pero poco a poco empezó a sentir que la mujer que una vez corrió a sus brazos al final del día ahora corría a responder llamadas. Intentó no juzgar, no exigir, no convertir el amor en presión, pero su ausencia, incluso cuando estaba presente, empezó a pesar, como si el silencio hubiera tomado forma. Mariana, a su vez, se sintió presionada para cumplir con las nuevas expectativas en el trabajo y, al mismo tiempo, mantener la ligereza de la relación. Estaba cansada, pero no quería demostrarlo. Empezó a fingir entusiasmo donde estaba agotada, empezó a ocultar sus frustraciones por miedo a parecer desagradecida. Y sin darse cuenta, comenzaron a alejarse uno del otro a lo largo de la orilla, como dos barcos que antes habían navegado uno al lado del otro, pero que ahora, sin darse cuenta, se dirigían en direcciones opuestas. Todavía había amor, y mucho. Pero también había cansancio, malentendidos y falta de tiempo. Mariana olvidaba avisarle cuando no volvería a cenar. Lucas dejó de preguntar, temeroso de parecer controlador. Ella empezó a salir más, siempre justificándolo con eventos de la empresa, y él, aunque incómodo, guardaba silencio, convencido de que la confianza también era una forma de amor. Las conversaciones perdieron profundidad, los besos se volvieron más rápidos, los abrazos más cortos. Pero nadie gritó, nadie peleó. Simplemente se vaciaban en silencio, como quien pierde sangre sin ver el corte. El apartamento, antes lleno de risas y complicidad, era ahora un lugar donde se mantenían las rutinas. Por las mañanas todavía había café, pero a menudo se enfriaba sin que nadie lo notara. Las películas de los domingos se convirtieron en ruido de fondo para los celulares que vibraban constantemente. Las cenas fueron reemplazadas por entregas y silencios. Lucas intentó mantener vivo lo que quedaba. Preparó pequeñas sorpresas, dejó notas, intentó proponer viajes cortos, fines de semana juntos, conversaciones sinceras. Pero Mariana, incluso con buenas intenciones, siempre parecía demasiado lejana. Siempre había algo más urgente, más importante, más necesario. Trabajo, plazos, compromisos, cansancio. No era desamor, era distracción. Pero incluso las distracciones tienen consecuencias. No quería ser una carga. No quería que se sintiera culpable por crecer. Pero él comenzó a preguntarse dónde encajaba él en su nueva vida. Mariana, por su parte, se sentía dividida entre lo que estaba construyendo y lo que estaba perdiendo, pero creía que aún tenía tiempo para equilibrar las cosas. Que pronto, tendría espacio para respirar y volvería a amar con calma. Se acercaba su aniversario de bodas. Lucas, aunque la distancia de los últimos meses le había dolido, creía que esa cita podría ser un nuevo comienzo. Planeó cada detalle con esmero. Eligió el restaurante donde habían tenido su primera cita, llamó y canceló a última hora para preparar la cena él mismo, tal como a ella le gustaba. Compró flores frescas, encendió velas y puso la lista de reproducción que siempre los acompañaba en ocasiones especiales. Se puso la camisa que ella una vez había elogiado, se perfumó y ensayó mentalmente lo que quería decir, que todavía creía en ellos, que aún valía la pena luchar por ello, que aún veía un futuro. Pero las horas pasaban. Las velas comenzaron a derretirse. El vino se enfrió. La comida se secó en los platos. Y ella no apareció. Su teléfono estaba en silencio. Las notificaciones cesaron. La angustia aumentó. Miró la puerta, luego el reloj, luego el anillo en su dedo. Lo que le dolía no era solo la ausencia. Era darse cuenta de que, en ese momento crucial, no era una prioridad. Que quizás no lo había sido durante mucho tiempo. Mariana llegó tarde esa noche, pero con una sonrisa en el rostro. Despreocupada, como si hubiera olvidado lo imposible de olvidar. Y fue allí,
en ese preciso instante, que algo dentro de Lucas se rompió. No era ira. No era odio. Era una decepción pura, cruda y devastadora. Ese dolor silencioso que solo el abandono disfrazado de rutina puede provocar. La vida, después de esa noche, nunca volvería a ser la misma. Lo que les aguardaba cambiaría el rumbo de ambos para siempre. Pero en ese momento, no hubo ninguna traición abierta. Ningún secreto revelado. Solo un amor que empezaba a desmoronarse desde dentro, poco a poco, sin explosiones, sin escándalos. Como un castillo de arena, hermoso a primera vista, pero demasiado frágil ante la marea de la realidad. El viento ya soplaba, el agua ya avanzaba, pero aún había tiempo para reconstruir. O eso, al menos, quería creer Lucas. Y allí, en el corazón de esa noche silenciosa, entre flores marchitas, platos fríos y un hombre que amaba más de lo que podía demostrar, comenzó una historia que hablaría no solo de amor, sino de su ausencia. Una historia de elección. De renuncia. De silencio. De pérdida. Y de cómo, a veces, lo que se destruye con un gesto tarda toda una vida en ser perdonado. A partir de esa noche, algo en Lucas empezó a cambiar silenciosamente, casi imperceptiblemente, como cuando el tiempo cambia lentamente y solo notas el frío cuando ya estás temblando. Siguió madrugando, preparando café, saliendo al trabajo, volviendo a la misma hora, cumpliendo con los rituales que antes eran gestos de cariño y ahora solo intentos de mantener algo en marcha. Mariana, por su parte, parecía cada vez más distante, enfrascada en compromisos, en reuniones interminables, en sonrisas cansadas y respuestas breves. Sus ojos, antes tan vivaces al mirarlo, ahora apenas lo recorrían, como si vieran la sombra de alguien que una vez estuvo allí pero que ya no importaba. Había algo diferente en su presencia, y aunque no decía nada, el silencio ya contenía respuestas que él no quería formular. Su teléfono, antes dejado sobre la mesa, ahora estaba siempre boca abajo. Las notificaciones silenciosas, los tonos ocultos, las salidas repentinas para contestar llamadas que ella decía que eran trabajo, siempre con una explicación preparada. Pasaba más tiempo preparándose, luciendo perfumes nuevos, lencería que no le sentaba bien a las noches sin sonar. Lucas no quería sospechar, pero todo en él gritaba que algo no iba bien. Intentó convencerse de que era solo una fase, de que tal vez solo estaba cansada, abrumada, de que la rutina había apagado la chispa que una vez los iluminó. Pero entonces notó que regresaba más ligera de los días más largos, como si existiera en algún lugar un refugio secreto que no quería compartir. Empezó a observarla con más atención, no por desconfianza, sino por miedo. Miedo de confirmar lo que ya se insinuaba entre líneas en cada conversación que evitaba. Sus mensajes eran más secos, sus miradas más fugaces. Cuando él intentaba hablar de ello, ella cambiaba de tema, diciendo que no quería convertir la relación en exigencias, que lo amaba, sí, pero que no podía asfixiarse. Lucas nunca pensó que amar demasiado pudiera ser asfixiante. Empezó a sentir que cualquier intento de cercanía era tratado como una invasión. Sus preguntas la incomodaban, sus gestos más cariñosos parecían incomodarla. Una noche, cuando intentó abrazarla, ella simplemente se dio la vuelta y dijo que estaba cansada. Él permaneció despierto durante horas, escuchando su respiración, intentando comprender el momento exacto en que habían dejado de ser el refugio del otro. Los días seguían pesados, llenos de palabras no dichas, gestos contenidos e intentos frustrados de rescate. Lucas empezó a salir más, no por placer, sino porque no soportaba el peso de su ausencia en su propia casa. Caminaba por las calles como buscando algo que le recordara que seguía vivo. Se detenía en cafés solitarios, observaba a las familias pasar, a las parejas discutir por trivialidades, y se preguntaba en qué momento Mariana había dejado de querer compartir su vida con él. Quienes lo rodeaban notaban el cansancio en sus ojos, la sonrisa forzada, el tono bajo de su voz. Pero nadie sabía cómo preguntar, porque algunos dolores solo se revelan en silencio. Fue entonces, una de esas tardes, que Lucas la vio salir de un restaurante que solían frecuentar. Estaba con otro hombre. No iban de la mano, pero las sonrisas entre ellos eran demasiado íntimas para ser casuales. Ella reía de una forma que él no había visto en meses, con los ojos brillantes como si redescubriera el mundo. El hombre, bien vestido, seguro de sí mismo,
parecía cómodo en ese lugar donde Lucas solía ser el único que la conocía tan bien. No hubo roce, ni beso, pero lo que Lucas vio fue suficiente para hacer que algo en su interior se desmoronara. No la confrontó. No ese día. Regresó a casa como un extraño en su propia piel, tratando de comprender si lo que vio era realmente lo que temía o simplemente un reflejo de lo que había sentido durante tanto tiempo. Mariana llegó tarde esa noche. Dijo que tenía una reunión larga, que el tráfico estaba insoportable, que necesitaba una ducha y un poco de silencio. Asintió en silencio, observándola quitarse los aretes frente al espejo, como si nada pasara. Y fue entonces cuando lo entendió. No necesitó preguntar más, porque la respuesta ya estaba clara en su desinterés, en la forma en que lo evitaba, en cómo ya no se molestaba en mentir como es debido. El amor que había existido entre ellos seguía ahí, pero era solo suyo. Ella ya se había ido, solo su cuerpo aún habitaba la casa. Y lo más doloroso fue darse cuenta de que ella no se sentía culpable, o si lo hacía, sabía cómo disimularlo bien. Lucas entonces se retiró. No físicamente, sino emocionalmente. Dejó de intentarlo, dejó de insistir, dejó de poner esperanza donde solo había paredes. Empezó a vivir en piloto automático, preparándose lentamente para lo que estaba por venir. Así transcurrieron los días, hasta que llegó el aniversario de bodas. No había planeado nada. Esta vez, no hubo flores, ni vino, ni cena especial. Pero aún así puso la mesa, como un gesto silencioso de despedida, como encender una vela para un funeral. Ella sabía la fecha. Él sabía que ella la sabía. Pero cuando llegó la noche, apareció vestida como si fuera a un evento importante, meticulosamente maquillada, perfumada con algo nuevo, sonriendo como si la vida latiera afuera. Dijo que la habían invitado a una cena con el jefe, que no podía faltar, que era cuestión de oportunidad. Lucas no respondió. Simplemente la observó mientras terminaba de arreglarse, cogió su bolso y dijo que no tardaría. Y se fue. Sin mirar atrás. Se quedó allí, contemplando la mesa puesta, las velas encendidas, el plato intacto. Tomó el anillo con la calma de quien firma un contrato y lo colocó sobre la servilleta doblada. Se sentó, esperó en silencio. Observó cómo la cera se derretía hasta formar pequeños charcos alrededor de los candelabros. El reloj avanzaba lentamente. Y entonces se levantó, apagó las velas con un soplo lento y se fue sin hacer ruido. Caminó por las calles vacías como si acabara de enterrar una parte de sí mismo. Ya no había dudas, ni preguntas. Solo la certeza de que el amor, si no se elige, muere. Y ese día, lo dejaron morir. Mariana regresó de madrugada, aún con el aroma de la noche en el cuerpo. Se quitó los tacones y sonrió, recordando un chiste que le contaron en la mesa. Pero su sonrisa se desvaneció al ver la mesa puesta, las velas ya consumidas y el solitario anillo. Su corazón se aceleró, sus ojos recorrieron la casa, pero él no estaba. Lo llamó, buscó en las habitaciones, los baños, su celular, pero no había señal. El silencio de la casa ahora era suyo. Y pesaba. Se sentó a la mesa, miró el anillo, y lo que una vez fue mera vanidad se convirtió en angustia. Lo que había sido solo coqueteo ahora era una consecuencia. Y las decisiones, finalmente, comenzaron a mostrar su verdadero costo. Ella siguió intentando encontrarlo en los días siguientes. Le envió mensajes. Lo llamó. Se presentó en su trabajo una vez, sin avisar. Pero él no quería hablar más. No hubo gritos, ni dolor. Solo ausencia. La ausencia que lo dice todo cuando no queda nada que decir. Lloró, gritó, se culpó. Pero nada podía devolver lo que había dejado atrás. Porque lo que ella no sabía es que la traición, para él, no fue solo la ausencia de esa noche, sino todo lo anterior, las pequeñas mentiras, las sonrisas que ya no eran para él, las miradas desviadas, los toques evitados. Y fue entonces, en ese vacío, que Mariana comprendió que había cruzado una línea. Una de la que no habría vuelta atrás. Y lo que aún no sabía era que había algo que haría que todo fuera aún más definitivo. Un secreto. Algo que no le habían contado, algo oculto entre los detalles de la nueva vida que intentaba construir. Algo que, al salir a la luz,
demostraría que perder a Lucas no era solo una consecuencia, sino justicia. Mariana pasó los días posteriores a la ausencia de Lucas como si hubiera despertado de un coma emocional, como si finalmente hubiera comprendido que aquello que parecía seguro ya no estaba allí. Cada rincón de la casa parecía respirar su presencia, aunque nunca regresaría. Los objetos que una vez compartieron ahora la miraban con la frialdad de los objetos inanimados, sin color, sin vida. El armario medio vacío, el cepillo de dientes que faltaba en el baño, la ausencia de su perfume en la almohada, todo dolía como un cuchillo que se hundía lentamente. Con cada intento sin respuesta de contactarla, su desesperación crecía. Ya no era orgullo ni defensa, sino súplica. Llamaba sin cesar, dejando mensajes, intentando reconstruir con palabras lo que había destruido con sus acciones. Pero Lucas permanecía ausente, en silencio. No era una huida. Era paz. La paz de quien había amado hasta el final, hasta el límite, y por eso mismo, tenía derecho a irse. Y se fue. Discretamente, sin fanfarrias. Reinició su vida como quien vuelve a aprender a caminar después de una mala caída. Los primeros pasos fueron inciertos pero firmes. Cambió de casa, de barrio, de rutina. Se permitió conocer gente nueva, pero con el cariño de quien ha sido herido en el corazón. Hasta que conoció a alguien. Alguien diferente a Mariana en casi todo, pero similar en algo esencial, la capacidad de cuidar. Con ella, el amor no gritaba, no suplicaba, no se perdía en la espera. Era simple. Presente. Diario. La nueva mujer en su vida no pedía pruebas, no jugaba a las charadas, no medía la fuerza. Y eso fue lo que lo conquistó. Con ella, podía volver a reír sin culpa, dormir sin ansiedad, soñar con el futuro sin miedo al abandono. Ella lo elegía, cada día, sin necesidad de fechas fijas ni justificaciones vacías. El pasado con Mariana se convirtió en un recuerdo doloroso pero lejano. Hasta que dejó de doler. Por otro lado, Mariana vivía una rutina de culpa y vacío. El otro hombre, el que le había nublado la razón, había desaparecido con la misma facilidad con la que había aparecido. No había drama. Solo distancia. Él nunca prometía nada, ella era quien fantaseaba. Empezó a vivir con arrepentimiento, intentando a toda costa rescatarse del error que ahora la consumía. Y cada año, en el aniversario de su boda, ahora fallida, repetía el mismo ritual, mesa puesta, vela encendida, vino en la copa. Como si pudiera deshacer lo hecho. Como si él aún pudiera regresar. Fue uno de esos años en los que Lucas finalmente respondió. Después de tantos intentos fallidos, aceptó verla. No por anhelo, sino para cerrar un capítulo. Llegó con la serenidad de quien ya ha hecho las paces con el pasado. Mariana lo recibió nerviosa, con los ojos llorosos y el corazón acelerado. Le pidió perdón. Le habló de todo lo que sentía, de cómo se dio cuenta demasiado tarde de lo que había perdido. Él la escuchó en silencio. Esperó a que terminara y luego le dijo, en voz baja pero firme, que la perdonaba. Pero ese perdón no significaba volver. Que el amor no podía soportarlo solo. Y que ahora había encontrado a alguien que lo hacía sentir visto, valorado, elegido. Mariana se derrumbó frente a él, llorando como nunca antes, pero él mantuvo la calma. Cuando ella le preguntó si aún la amaba, dudó un segundo y respondió que la había amado mucho, pero que ahora la amaba en otro lugar, con otra persona. Y ese fue el momento en que cayó en la cuenta. Que su orgullo se derritió. Que ella realmente entendió que lo había perdido. Días después, para su propio cumpleaños, planeó una pequeña celebración. Invitó a algunos amigos, compañeros de trabajo, vecinos. En el fondo, deseaba que él apareciera. Le envió una invitación discreta, casi como un grito de socorro. Él no respondió. La fiesta siguió adelante, pero ella apenas le prestó atención. Lo estaba esperando. Hasta que, tarde en la noche, cuando ya no había invitados, ni música, ni risas, solo ella y el eco de lo que nunca regresó, el portero llamó y le dijo que le habían dejado algo. Un sobre, pequeño, delicado. Dentro había una sola flor. Blanca. La misma que había usado en su ramo de novia.
Y junto a la flor, una nota escrita a mano, para que nunca olvides lo que era el amor verdadero. Mariana se llevó la flor a la cara, intentando contener las lágrimas, pero era imposible. La flor tenía aroma, memoria, peso. Era el recordatorio de lo que había destruido con sus propias manos. Se sentó en el sofá, llorando en silencio, hasta que sonó el teléfono. Contestó, con la voz aún entrecortada. Era una amiga en común. Alguien que había formado parte de su relación con Lucas desde el principio. Alguien que, sin saberlo, daría el golpe final. La amiga, ajena al regalo, comentó que hacía poco se había reencontrado con Lucas en un café. Dijo que parecía un hombre distinto. Feliz. Renovado. Junto a una mujer dulce y amable que lo trataba con respeto y cariño. Una mujer que le cogía la mano con suavidad, que le sonreía como si lo fuera todo. Mariana escuchó en silencio, sintiendo un nudo en la garganta. Pero no fue eso lo que la destruyó. Lo que la aplastó fue lo que vino después. La amiga comentó que, casualmente, el nuevo acompañante de Lucas era un viejo conocido. Alguien a quien Mariana, años atrás, había ridiculizado en un evento. Una mujer que intentó hablarle educadamente, pero Mariana la trató con desprecio, sintiéndose superior, estando del lado del jefe, sintiéndose demasiado poderosa para que le importara. Esta mujer, según su amiga, era ahora la esposa de Lucas. La mujer con la que había elegido compartir su vida. La que Mariana ignoraba, se burlaba y desestimaba por irrelevante. Era la que ahora dormía a su lado. La que tomaba café con él. La que recibía el amor que una vez fue suyo. Mariana sintió que todo su cuerpo se congelaba. El recuerdo llegó como una avalancha. Recordó la ocasión. La arrogancia. Las crueles palabras pronunciadas con una sonrisa burlona. Y ahora, esta mujer era el nuevo hogar de Lucas. Y ella, Mariana, era solo un recuerdo incómodo en su pasado. Lloró hasta quedarse dormida con la flor en sus brazos. Por el dolor de haber perdido al hombre que aún la amaba cuando ella lo ignoraba. Por saber que no se fue por venganza, sino porque finalmente era amado como merecía. Y por saber que la vida, en silencio, le había devuelto todo lo que destruyó, pero por otras manos. No se dijo nada después de eso. No hubo mensajes ni reencuentros. Solo vacío. Mariana ahora visita cada año el mismo restaurante donde celebraron su primer aniversario de bodas. Se sienta sola, pide su plato favorito, observa a las parejas a su alrededor. Y espera. No por él, sino por un tiempo que nunca volverá. Esa nota con la flor permanece en una caja, junto con fotos antiguas y lo que queda del anillo. La relee de vez en cuando. Y siempre llora. Porque ahora entiende que algunas decisiones son definitivas. Y que, a veces, perder al amor de tu vida, es el precio por no haber sido amada cuando aún había tiempo. Esa noche, tras la llamada que le reveló una verdad más dolorosa que cualquier traición, Mariana permaneció inmóvil en el sofá, con la flor a su lado y la nota arrugada entre los dedos. Ya no lloraba, ya no sollozaba, simplemente permanecía allí, sumida en un pesado silencio, como si el mundo que la rodeaba le hubiera sido arrebatado a la fuerza. Algo en su interior se había roto de una forma distinta, más profunda, más devastadora, como si por fin hubiera comprendido que el verdadero dolor no era la pérdida de un hombre, sino la pérdida de la versión de sí misma que existía cuando aún era digna de su amor. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en cómo enmendarlo, en cómo disculparse, en cómo recuperarlo. Simplemente lo aceptó. Lo sintió. Y fue allí, en esa rendición, que la verdad tomó su forma definitiva. Ella ya no formaba parte de su historia. Los días siguientes se vivieron como un eco. La casa, ya silenciosa, ahora parecía una tumba. Mariana evitaba las habitaciones que guardaban recuerdos vívidos, empezó a dormir en el sofá para no enfrentarse a la cama vacía, dejó de cocinar, dejó de prepararse, dejó de intentar verse bien. Los amigos preguntaban, intentaban sacarla a la superficie, pero ella rechazaba cualquier tipo de distracción. Era como si hubiera entrado en un duelo íntimo y solitario, un duelo por todo lo que seguía vivo en el recuerdo pero muerto en la realidad. La imagen de Lucas de la mano de otra mujer, riendo con ella, haciendo planes con ella, se repetía en su mente como un castigo constante.
El hecho de que esta mujer fuera alguien a quien ella misma había rechazado y humillado solo lo hacía más cruel. Porque Mariana sabía que esto no era solo una coincidencia irónica, era un espejo. La vida la había confrontado con su propia arrogancia, la vanidad que la cegaba, la absurda certeza de que Lucas nunca la abandonaría. Pero el dolor no quedó solo en el recuerdo. Un mes después de aquel solitario cumpleaños, lo vio. Por casualidad. Salía de una librería cuando vio a Lucas cruzando la calle con su nueva esposa. No parecían apresurados, no iban de la mano como adolescentes enamorados, pero había algo en la forma en que caminaban juntos que dolía más que cualquier muestra pública de afecto. Era la compañía silenciosa, la armonía de sus pasos, la leve sonrisa cuando ella le susurraba algo al oído. Mariana se retiró a la tienda, escondiéndose tras el estante más cercano. Y allí estaba, observando desde lejos como si viera una película sobre la vida que había perdido. Cuando él apartó la mirada y sonrió, Mariana reconoció esa mirada. Era la misma que él solía dirigirle años atrás. Pero ahora ya no era suya. Nunca volvería a hacerlo. Decidió no correr más. No ocultar su rostro, no evitar la incomodidad. Salió de la tienda y fue al café de la esquina, se sentó junto a la ventana y se quedó allí, esperando que el destino la pasara de nuevo. Y pasó. Lucas la vio. Se detuvo un segundo. Su nueva esposa lo notó, giró la cara y también la reconoció. Hubo un momento suspendido en el tiempo. Mariana no sabía si debía saludar, quedarse de pie o irse. Pero Lucas simplemente inclinó la cabeza levemente en señal de cortesía. Un gesto cortés, casi frío. Sin resentimiento, pero también sin afecto. Y continuó su camino. De la mano de la otra mujer. Mariana sintió que se le encogía el estómago. No por su frialdad, sino por la certeza de que esa era la respuesta definitiva. Ahora la veía como una extraña. Alguien que una vez existió, pero que ya no pertenecía a ningún capítulo futuro. Esa noche, sola en casa, decidió escribir. No una carta a él, sino a sí misma. Llenó páginas enteras de preguntas, recuerdos, lamentos, intentando encontrar en cada palabra a la mujer que había sido y que había dejado desaparecer. Escribió sobre el miedo que sentía, sobre el orgullo que destruía lo que aún podía salvarse, sobre los días en que Lucas suplicaba atención con gestos y ella respondía con ausencias. Por primera vez, se admitió a sí misma que no fue el trabajo, ni su jefe, ni las circunstancias lo que la alejó de él, sino su decisión. La decisión deliberada de alimentar su vanidad, de poner a prueba los límites de quienes la amaban incondicionalmente, de creer que el amor verdadero lo soporta todo. Aguanta mucho, pero no el descuido. Y Mariana fue negligente. Con él. Con la relación. Con su propio futuro. Poco después, decidió hacer algo que nunca había considerado. Programó una reunión con la nueva esposa de Lucas. No para rogarle nada. Sino porque necesitaba comprender. Necesitaba, quizás, enfrentar el amor que había reemplazado al suyo. Su nueva esposa, sorprendida, aceptó. Se encontraron en un café discreto, oculto a la vista. La mujer llegó puntual, modesta y serena. Mariana estaba nerviosa, pero mantuvo la compostura. Cuando se sentaron, se hizo un silencio denso. Hasta que Mariana dijo que solo quería escuchar, solo quería entender que había conquistado su corazón, que había hecho que Lucas volviera a amar. La mujer respiró hondo. Dijo que Lucas llegó a ella destrozado. Que le costó mucho abrirse. Que necesitó paciencia para que volviera a creer. Dijo que rara vez hablaba del pasado, pero siempre dejaba claro que había amado de verdad antes, y que fue ese amor el que le enseñó a no aceptar menos de lo que merecía. Mariana escuchó en silencio, con el corazón dolido. La mujer no habló con resentimiento. Al contrario. Incluso había empatía en su tono. Dijo que no se sentía rival ni ganadora. Porque el amor que habían construido era nuevo, no una competencia. Mariana contuvo las lágrimas, le agradeció su honestidad y, antes de irse, le preguntó qué sintió al descubrir que era esa mujer del evento, la misma que había sido tratada con arrogancia. Su respuesta llegó con una sonrisa contenida: sentí que a veces el tiempo sabe lo que hace.
De camino a casa, Mariana miró por la ventanilla del coche como si observara un mundo que ya no le pertenecía. Ahora comprendía que pedir perdón no siempre significa empezar de cero. Que algunos errores no se pueden borrar, solo comprender. Y que, quizás, el mayor castigo por una mala decisión es ver desde fuera como el amor que una vez fue suyo florece en otro lugar. Pasaron unos meses. Mariana se mudó a otra ciudad. No huyó. Simplemente intentó empezar de cero, lejos de sus recuerdos. Llevaba consigo la nota y la flor seca dentro de un libro como recordatorio diario. Empezó a trabajar con menos intensidad, buscó terapia y se reencontró con viejos amigos. Intentó reconstruirse lentamente, sin ilusiones. Y aunque a veces soñaba con él, con su antigua casa, con los domingos que dormían abrazados sin preocupaciones, despertó sabiendo que todo eso estaba en otra vida. Una que ella misma dejó morir. Lucas, en cambio, vivió su nuevo comienzo con determinación. Se casó en una ceremonia sencilla, rodeado de personas que conocían su dolor. En su discurso, no habló del pasado. Simplemente le agradeció la nueva oportunidad de ser feliz. Sus ojos hablaban más que cualquier palabra. Ya no era el hombre que Mariana había abandonado. Era un hombre diferente. Más fuerte. Más completo. Y ahora, por fin, en paz. Y así, sin grandes explosiones, sin venganzas exageradas, la vida continuó. Como siempre. Cada persona toma sus propias decisiones, sus propias consecuencias, sus propias cicatrices. Mariana no solo perdió un amor. Perdió el tiempo, las versiones de sí misma que solo existían a su lado, la posibilidad de una historia que ahora vive en otro corazón. Y Lucas, a su vez, encontró al final lo que todos buscan, alguien que, entre todas las opciones, lo eligió de vuelta. No por conveniencia ni vanidad. Sino por amor. Un amor que llegó después del dolor, pero que llegó para quedarse. El tiempo transcurría con una lentitud calculada, como si supiera el peso que cada minuto representaba para Mariana. Ya no había prisas, ni reuniones, ni la apretada agenda que antes ocupaba cada rincón de su mente. Solo había silencio y espacio. Demasiado espacio. Las mañanas parecían largas, las noches eternas. La nueva casa, aunque más pequeña y práctica, reflejaba lo que había dejado atrás. No se llevó casi nada de su antigua vida. Unas cuantas prendas, unos cuantos libros y una caja de fotografías que aún no se había atrevido a abrir. El trabajo, incluso en una nueva ciudad, continuaba bajo su responsabilidad, pero ahora con un ritmo diferente, menos urgente. Ya no la impulsaban la ambición ni la vanidad. Hacía lo que había que hacer, sin el brillo en los ojos que antes la había impulsado. Mariana redescubría el peso de la calma, del tiempo libre, de los pensamientos invasores. A veces, al caer la tarde, salía a caminar sin rumbo. Pasaba por cafés donde las parejas reían despreocupadamente, familias reunidas en plazas, gente despidiéndose y otros reencontrándose. Lo observaba todo con una mezcla de nostalgia y admiración. Ya lo había vivido antes, y también lo había dejado escapar entre sus dedos. Ya no había ira, ni rebeldía, ni deseo de retorno. Solo una aceptación cruda, dura, pero real. La aceptación de que el amor, una vez roto desde dentro, puede dejar un recuerdo, pero no reconstruye raíces. Y el amor que perdió no era ordinario, no era frágil. Era uno de esos raros que persisten incluso cuando el otro se rinde. Pero no supo elegir cuando más importaba. Y ahora, cosechó el silencio de las decisiones irreflexivas. En una de esas tardes silenciosas, decidió abrir la caja que llevaba meses cargando sin tocarla. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas y sacó con cuidado las fotos. Cada una contaba una historia que había intentado olvidar. Las sonrisas genuinas, las miradas cómplices, los viajes improvisados, los desayunos tranquilos, los cumpleaños, los pequeños logros celebrados en silencio. No había lujo ni ostentación. Todo era sencillo, pero todo estaba completo. Y allí, en cada foto, Mariana redescubrió fragmentos de sí misma que creía perdidos. Sintió una punzada de culpa al darse cuenta de cómo lo había abandonado todo por algo que ni siquiera sabía que existía hoy.
La vanidad de antaño ahora le parecía ridícula, los elogios vacíos, la admiración forzada, todo tan pequeño comparado con lo que sostenía en sus manos y daba por sentado. Decidió escribir de nuevo. Pero esta vez, no a ti. Escribió una carta dirigida a Lucas, no para recuperarlo, sino para devolverle de alguna manera lo que le había dejado. No esperaba respuesta, no esperaba que la leyera en voz alta, ni siquiera que la guardara. Simplemente quería entregársela. Dijo que lo había querido mucho, que no había sabido cuidarlo, que había confundido independencia con indiferencia. Confesó que se había perdido en un mundo de ilusiones y que solo se dio cuenta cuando ya era demasiado tarde. Y le dio las gracias. Le agradeció haber sido amada sinceramente, por haber recibido más de lo que había dado, por haber aprendido de la pérdida lo que ella había ignorado durante su investidura. Al final, firmó con el mismo nombre sencillo que él usaba para referirse a ella, Mary. Dobló la carta con cuidado y la metió en un sobre sin remitente. La envió a su trabajo, sin ingresos adicionales. Solo eso. Solo lo que quedaba. Lucas recibió la carta una mañana lluviosa. Hacía meses que no sabía nada de Mariana. La nueva rutina con su esposa llenó su vida de solidez, tranquilidad y serenidad. Había descubierto, con ella, una nueva forma de amor. Una que no dependía de grandes gestos, sino de la constancia. Leer esa carta fue como abrir una ventana olvidada en una habitación que había estado cerrada por seguridad. No sintió rabia ni añoranza. Sintió respeto. Por ella, por sí mismo, por todo lo que habían vivido. Esa carta selló, con palabras, lo que ya había cerrado con silencio. La dobló de nuevo y la guardó en un cajón que rara vez abría. No por nostalgia, sino por reconocer que ciertos capítulos, aunque completos, siguen formando parte del libro. La semana siguiente, algo lo atrajo a la ciudad donde Mariana vivía. Una conferencia de trabajo para su nueva esposa. La acompañó, no por obligación, sino por placer. Mientras ella asistía a las conferencias, él caminaba por calles desconocidas. Hasta que, al pasar por un pequeño parque, la vio sentada en un banco, leyendo. Mariana estaba diferente. Más delgada, quizás, o simplemente más serena. Llevaba el cabello recogido con sencillez, la mirada fija. Por un instante, consideró continuar. Pero sus pasos se detuvieron. Ella lo vio. Se miraron fijamente durante unos segundos. Hasta que él se acercó. No fue un reencuentro dramático. No hubo lágrimas ni súplicas. Solo dos adultos enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Mariana cerró el libro, se levantó con suavidad y sonrió, una sonrisa que no pedía nada. Lucas le devolvió el gesto con ligereza. Hablaron unos minutos. Sobre el clima, la ciudad, trivialidades. Evitaron el pasado. No por miedo, sino por respeto al presente. Él le habló de la nueva etapa, ella dijo que intentaba reconectar consigo misma. Y entonces, se hizo el silencio. Un silencio cómodo. Como si todo lo que necesitaba ser dicho ya estuviera contenido en ese momento. Antes de despedirse, Mariana le tendió la mano. Lucas la apretó con fuerza y, por un instante, ambos cerraron los ojos. No era amor, no era dolor, no era arrepentimiento. Era la comprensión de que, incluso con todo el dolor, seguían agradecidos de haberse encontrado algún día. Él le dijo que le deseaba lo mejor. Ella respondió que ya sabía cómo cuidarse sola. Y entonces, con una última mirada, se dio la vuelta y se fue. Sin prisa. Sin mirar atrás. Esa noche, Mariana no lloró. Se acostó temprano, leyó unas páginas más del libro y se durmió sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, todo estaba en su sitio. Lucas, junto a su nueva esposa, se sentía tranquilo. No había fantasmas ni cabos sueltos. Solo la certeza de que había hecho lo correcto. Y de que, a pesar del pasado, aún había esperanza. Pero no todas las historias terminan en paz. A veces, lo que parece terminado aún guarda un giro final. E incluso cuando todo parece resuelto, el destino encuentra la manera de poner a prueba cuanto hemos aprendido de nuestras pérdidas. El final estaba cerca.
pero aún quedaba algo por decir. Algo que cambiaría para siempre cómo se recordaría esa historia. Mariana pasó días reviviendo ese breve reencuentro como si hubiera visto una escena de una película en la que ya no participaba. La mirada de Lucas, con amabilidad y distancia, fue más dolorosa que cualquier grito o acusación. Era como si, de hecho, hubiera cruzado un puente sin retorno, y ahora solo lo viera de lejos, empequeñecido por el horizonte que él había elegido. Intentó no idealizar ese momento, intentó no aferrarse al roce ligero de sus manos ni al silencio compartido, pero lo cierto es que, en ese instante, algo se cerró en su interior. No con ira ni desesperación, sino con una extraña serenidad. Fue como si el universo, por un segundo, les hubiera permitido cerrar un ciclo, no con promesas, sino con presencia. En los días siguientes, Mariana se concentró en empezar de cero como nunca antes lo había intentado, sin prisas, sin metas, sin buscar llenar el vacío dejado. Empezó a participar en encuentros culturales, retomó el dibujo, un viejo hábito que había abandonado en su juventud, y se permitió explorar nuevos lugares sin el deseo de perderse, sino con la curiosidad de redescubrirse. Persistía una soledad persistente, pero ya no dolía de la misma manera. Era una soledad más consciente, más elegida. Un silencio que aprendió a respetar. Un día, mientras revisaba papeles viejos, encontró una carta sin enviar. Era de Lucas, escrita durante una época en la que aún estaban juntos, pero se distanciaban. Sus palabras eran tiernas, llenas de intentos de reencuentro, y sin embargo, había una tristeza impregnada en cada línea. Hablaba de cuánto extrañaba su presencia, incluso cuando aún dormía a su lado, hablaba del dolor de hablar consigo mismo entre líneas de mensajes que ella no leía con atención, y confesaba su miedo de que ya no lo quisiera. Mariana leyó cada párrafo como si él estuviera allí, a su lado, diciéndolo todo en voz baja, y al terminar, se dio cuenta de que el papel temblaba en sus manos. Esa carta era una especie de fantasma, un recordatorio viviente de que él lo había intentado, de que había luchado, de que ella simplemente no lo había escuchado a tiempo. No cambió el presente, pero la hizo comprender aún más el pasado. Y con eso, Mariana sintió la necesidad de hacer algo, no por él, sino por sí misma. Ese mismo mes, la invitaron a dar una charla en una universidad local sobre liderazgo femenino y desarrollo profesional. Al principio se había resistido a la idea, pensando que ya no era un modelo a seguir, pero aceptó. Se preparó con honestidad y, al subir al escenario, por primera vez, habló de algo que nunca había compartido en público: el precio de confundir el éxito con la desconexión, la ilusión de creer que era posible mantener una vida personal completa mientras se pospone el afecto para más adelante, como si siempre hubiera tiempo para el amor. Habló sin mencionar nombres, pero abrió heridas que habían estado ocultas hasta entonces. Al terminar, recibió una ovación de pie. Pero el mayor reconocimiento llegó después, cuando una joven se acercó a ella, con lágrimas en los ojos, y le dijo que estaba a punto de repetir los mismos errores. Mariana le tomó la mano y le dijo que el amor no es un obstáculo para el crecimiento, sino su combustible. Dijo que ser elegido cada día por alguien es el tipo de éxito que ningún ascenso puede reemplazar. Y en ese momento, sintió que finalmente estaba devolviendo al mundo lo que había aprendido de su propio dolor. Mientras tanto, Lucas vivía una nueva rutina con intensidad y calma. Con su esposa, compartía su vida de forma relajada pero plena. Compartían planes, enfrentaban los desafíos cotidianos y reían de las trivialidades. No era el mismo hombre que Mariana había conocido, había más madurez en cada gesto, menos urgencia, más discernimiento. El dolor del pasado había sido procesado, pero aún existía como recuerdo. A veces, en silencio, reflexionaba sobre cuánto una decisión lo cambia todo. No con arrepentimiento, sino con la clara conciencia de que la vida, cuando toma el rumbo equivocado, puede llevar a destinos completamente diferentes. Era feliz, estaba en paz, pero no olvidaba. Y no necesitaba olvidar para seguir adelante. Eso era lo que lo hacía aún más completo. Durante un fin de semana largo, viajaron a un pequeño pueblo rural en busca de paz y tranquilidad. Alquilaron una casa sencilla rodeada de montañas y silencio. Allí, entre libros, vino y largas conversaciones, Lucas le confesó a su esposa que se había reencontrado con Mariana. Ella no mostró celos ni incomodidad. Lo escuchó con atención y cariño. Él le explicó que fue breve,
que no hubo promesas, solo un cierre necesario. Su esposa sonrió y dijo estar orgullosa de estar con alguien capaz de afrontar el pasado con tanta dignidad. Le agradeció que lo eligieran cada día. La abrazó en silencio, y en ese abrazo, hubo una complicidad inexplicable, solo sentida. En la otra ciudad, Mariana continuó su camino de reconstrucción. Volvió a visitar a su familia, algo que había descuidado durante años. Reconectó con personas que la conocieron antes del caos, y con ellas, redescubrió partes olvidadas de sí misma. Con cada encuentro, se daba cuenta de cuánto se había transformado. Ya no buscaba culpables ni evadía preguntas. Con valentía, reconoció sus errores. Y al hacerlo, se sintió más libre. Sabía que el pasado nunca desaparecería, pero también sabía que ya no tenía por qué dictar sus pasos. Una tarde, mientras caminaba por la orilla del lago cerca de su casa, vio a una pareja de ancianos sentados en un banco, compartiendo un helado y riendo suavemente. La conmovió inesperadamente. Se sentó en otro banco, desde donde podía observarlos de lejos, y por primera vez, imaginó el futuro que una vez había deseado para sí misma, un futuro sencillo, lleno de amor cotidiano, hecho de pequeñas cosas. Y en ese momento, comprendió que lo más trágico no fue perder a Lucas, sino perder la oportunidad de envejecer con alguien que habría hecho de cada etapa de su vida un hogar. Lloró, pero fue un llanto diferente. No había desesperación ni pesadumbre. Era una lágrima de dolor, sí, pero también de gratitud. Porque, en el fondo, lo sabía, tenía la oportunidad de experimentar un gran amor. Y aunque fracasara, aún la tenía. De camino a casa, encontró un sobre en su buzón sin remitente. Lo abrió con curiosidad, y dentro solo había una pequeña tarjeta con una frase manuscrita: algunas flores crecen de semillas que el tiempo entierra, pero el viento aún dispersa. No había firma, pero reconoció la letra. Era la de Lucas. No como un nuevo comienzo, sino como un gesto final. Un símbolo de que, incluso cuando todo cambia, hay marcas que el tiempo no puede borrar. Y guardó la tarjeta junto a la flor seca y la carta que él nunca envió. No por añoranza, sino por respeto a la historia que había vivido. Porque ahora sabía, amar es también aceptar que el final puede ser el más puro de los comienzos, aunque no sea el nuestro. El otoño se adelantó ese año, como si el tiempo también quisiera acelerar el ciclo de las cosas, como si el viento que arrastraba hojas secas quisiera llevarse lo que ya no pertenecía a ese tiempo. Y fue en ese clima de transición que la historia comenzó lentamente a encontrar su final. Un final que no llegó con promesas ni reencuentros, sino con silencios respetados y decisiones mantenidas. Lucas continuó con su nueva vida, no como un hombre que había ganado una batalla, sino como alguien que comprendía el valor de no insistir donde el amor ya no se cultivaba. Junto a la mujer que lo acogió cuando no era más que fragmentos, construyó un hogar verdadero, donde el cariño no necesitaba ser solicitado, donde la presencia era constante y donde la lealtad era la base, no una moneda de cambio. No vivieron una pasión de película, no hicieron declaraciones grandilocuentes, pero estuvieron ahí, cada día, el uno para el otro, con la calma de quien no necesita demostrar nada a nadie. Nunca necesitó contarle a su esposa sobre la carta que Mariana respondió a su reencuentro, ni sobre la tarjeta anónima que envió como delicado punto final. Ella nunca preguntó. Porque el amor maduro no exige explicaciones por todo, confía en lo que se cultiva con verdad. Lucas encontró la paz que siempre buscó, no en promesas de eternidad, sino en un presente bien vivido. Y fue así, en silencio, que finalmente se liberó del pasado. Mariana, por otro lado, continuó su camino de reconstrucción. Ya no había expectativas ocultas, ni planes ocultos para recuperar lo perdido. El reencuentro con Lucas, los gestos finales, la mirada serena que le dedicó, todo esto le sirvió de espejo y también de límite. Comprendió que la culpa que cargaba ya no podía definirla, que había perdido, sí, pero no necesitaba perderse con ella. Con el tiempo, transformó su historia en una conferencia, luego en un artículo y, finalmente, en un pequeño libro que publicó de forma independiente. El título era sencillo pero contundente: Las cosas que no vuelven. No mencionó nombres ni reveló detalles íntimos, pero en cada página llevaba consigo el dolor, la conciencia y la dignidad de quienes cayeron y decidieron no quedarse abajo. La obra encontró lectores que se vieron reflejados en sus palabras y,
por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió que su dolor había servido a algo más grande que ella misma. En una tarde nublada, la invitaron a participar en una mesa redonda sobre relaciones y reconstrucción emocional. Al final del evento, una mujer del público pidió el micrófono y dijo, con voz entrecortada, que estaba a punto de destruir su propio matrimonio, atrapada en un juego de vanidad muy similar al que Mariana había descrito en su libro. Y que, gracias a sus palabras, decidió detenerse antes de que fuera demasiado tarde. Mariana escuchó con pesar, pero también con gratitud. Por primera vez, comprendió que, aunque no podía cambiar el pasado, aún podía ser un puente de transformación para otros. Y en ese momento, aún sin saberlo, encontró un nuevo significado a todo lo que había vivido. Pero el destino a veces tiene una forma sutil y cruel de recordarnos que las cicatrices aún permanecen, apenas cicatrizadas. Una mañana lluviosa, mientras tomaba café en una cafetería discreta, Mariana oyó una risa familiar proveniente de la mesa de al lado. Sin querer, reconoció la voz de Lucas. Se giró lentamente y lo vio, sentado con su esposa y una niña pequeña en brazos, una niña que debía de tener 2 o 3 años, sonriendo, con ojos muy similares a los suyos. Mariana sintió que el mundo daba vueltas por un segundo. No sabía que él tenía hijos. Y no fue el hecho en sí lo que dolió, sino la silenciosa comprensión de que su vida había continuado en tantas capas que ahora ni siquiera la reconocía. Ya no era una historia con final. Era un nuevo libro, con nuevos capítulos, en el que ella ni siquiera estaba entre las notas a pie de página. Bajó la mirada y sonrió levemente, en un silencioso reconocimiento del paso del tiempo. Lucas no la vio. Y ella no quería que la viera. Al salir del café, algo en su interior se reorganizó. Ya no era dolor ni arrepentimiento. Era simplemente la vida avanzando, sin esperar a nadie. Y fue con esa ligereza que Mariana, ese mismo día, decidió cambiar el destino de un viaje que había planeado meses antes. En lugar de visitar los viejos lugares que ella y Lucas frecuentaban, eligió un nuevo país. Un lugar donde nunca había estado, donde no había recuerdos que herir. Viajó sola. Y durante ese viaje, conoció gente nueva, tuvo nuevas experiencias y, por primera vez, se permitió ser vista de otra manera. Ya no como la mujer que había perdido, sino como la mujer que había decidido aprender. Y allí, entre desconocidos y paisajes nunca vistos, Mariana descubrió una nueva versión de sí misma. Una que aún no sabía si volvería a amar, pero una que, sobre todo, respetaba. El tiempo transcurrió, como siempre. Lucas continuó construyendo su familia con serenidad, viendo crecer a su hija, aprendiendo de su esposa que el amor puede ser una elección constante y silenciosa. Era feliz. No con euforia, sino con todo el corazón. Mariana publicó un segundo libro, esta vez de ficción, pero inspirado en su trayectoria. Se convirtió en una sutil referencia para muchas mujeres que cargaban con el mismo dolor reprimido de haber dejado ir lo que más amaban por orgullo, distracción o arrogancia. Nunca se volvieron a ver. Nunca intercambiaron palabras. Pero ambos sabían, en el fondo, que la historia que vivieron había dejado huellas eternas. No de las que duelen, sino de las que transforman. Y así termina esta historia. Con pérdidas irreparables, pero también con posibles nuevos comienzos. Porque la traición no solo destruye el vínculo entre dos personas, devasta el respeto, erosiona los buenos recuerdos y hunde los sentimientos en el abismo de la duda. Duele no solo en el acto, sino en los días siguientes, en las noches vacías, en las palabras que ya no tendrán sentido. Mariana lo descubrió demasiado tarde. Lucas, con su dolor, decidió seguir adelante. Y seguir adelante, a veces, es el acto de amor propio más valiente que cualquiera puede realizar. Si has llegado hasta aquí, ahora te toca a ti. Comenta abajo qué te pareció esta historia. ¿Qué parte te conmovió más? ¿Qué personaje entendiste mejor? ¿Qué harías en su lugar? Tu opinión es crucial y ayudará al canal a seguir ofreciéndote historias que te conmuevan, te hagan reflexionar y, sobre todo, que dejen una huella imborrable. Suscríbete al canal, activa las notificaciones para no perderte historias como esta y comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Porque quizás, allá afuera, alguien esté a punto de tomar una decisión que podría cambiarlo todo, y una buena historia podría ser justo lo que necesita para hacerle reflexionar.
Y por último, un recordatorio, este canal no apoya ni justifica ningún tipo de traición. Las historias que contamos aquí son ficción creada para reflejar la realidad y mostrar, con todo su dolor y consecuencias, cómo la traición destruye hogares, sueños y amores verdaderos. Que sirva de lección. Que sirva de advertencia. Y, sobre todo, que sirva de espejo. Porque el amor, bien cuidado, no necesita fechas especiales. Solo hay que elegirlo cada día.